Venga, vamos a meternos de lleno. Hoy lo que vamos a hacer es abrir un caso forense que lleva, ojo, casi 700 años sin resolverse. Es el caso de un asesino en serie que literalmente redibujó el mapa del mundo. Y nuestra investigación se centra, claro, en la peste negra. Es que esta frase lo resume todo, ¿verdad? A ver, pensadlo bien. No fue una guerra, no fue un cataclismo de esos que vemos en las pelis. No, no. Fue algo silencioso, invisible, que llegó sin avisar y con una velocidad, vamos, devastadora. En un abrir y cerrar de ojos, silenció a medio continente. La escala de todo esto es casi imposible de imaginar. Claro, durante siglos la gente solo podía especular. ¿Qué era esto? ¿Un castigo de Dios? ¿Un aire envenenado? ¿Un miasma? Se buscaron culpables por todas partes, de verdad, en todas partes. Pero el verdadero asesino, el de verdad, estaba ahí, oculto a simple vista, simplemente esperando a que la ciencia del futuro, nuestra ciencia, pudiera por fin ponerle nombre y apellidos. Y aquí lo tenemos, el culpable. Lo increíble es que el caso se resolvió gracias a la tecnología moderna. Se analizó el ADN de los dientes de esqueletos de la época. Y ¡bingo! El culpable por fin tiene nombre. Yersinia pestis. Sí, una bacteria. Pensadlo un momento. Toda esa devastación, todo ese cambio en la historia de la humanidad, provocado por un bichejo microscópico. Vale, ya tenemos al culpable. Ahora toca hacer de detectives. Vamos a seguirle el rastro. La pregunta es, ¿cómo narices un asesino tan pequeño pudo conquistar el mundo conocido de la época? Su viaje, ya os lo digo, es una lección tremenda de que esto de la globalización no es, ni de lejos, un invento moderno. Es que la velocidad a la que se expandió es alucinante. La bacteria fue muy lista, ¿eh? Se aprovechó de las que eran las mayores autopistas de la época, las caravanas del Imperio Mongol y, por supuesto, las rutas comerciales de la seda. O sea, estamos hablando de que en menos de 10 años pasó de estar en las remotas estepas de Asia a llamar a la puerta de prácticamente todas las casas de Europa. Y estos testimonios de la época, ¡buah!, te ponen los pelos de punta. Ilustran a la perfección el terrar de su llegada. Intentad imaginar la escena, ¿vale? Un puerto en Sicilia. Llega un barco. Un barco que debería traer mercancías, noticias, vida, pero llega en un silencio sepulcral. La gente se acerca y lo que encuentra es a la tripulación o muerta o agonizando. Eran los portadores de una maldición que estaba a punto de desatarse en tierra firme. Bueno, ya hemos seguido su viaje por todo el mapa. Ahora vamos a hacer zoom, a meternos en el nivel micro. Vamos a ver cómo actuaba una vez que encontraba una víctima. ¿Cuál era su método? Su modus operandi, por así decirlo. Y aquí viene lo retorcido del asunto. Es que este asesino no tenía un único método de ataque, tenía 3. La forma más conocida, la bubónica, se transmitía por la picadura de las pulgas de las ratas y de ahí los famosos bubones. Pero ojo, si la bacteria conseguía llegar a la sangre, provocaba la forma septicémica, que literalmente ennegrecía la piel. Y luego estaba la peor de todas, la neumónica. Esa se contagiaba por el aire, de persona a persona, como si fuera un resfriado, pero mortal. La verdad es que este contraste es desolador. Mientras la gente desesperada rezaba, se flagelaba o quemaba hierbas para intentar purificar lo que ellos llamaban el mal aire, la causa real, la de verdad, se movía justo bajo sus pies. Estaban las ratas en sus pulgas. Y claro, sus armas contra la bacteria, como las sangrías con sanguijuelas, no solo eran inútiles, es que a veces eran incluso contraproducentes. Estaban luchando contra el enemigo equivocado. Pero, y aquí la historia da un giro de guión alucinante. Porque tras toda esa devastación, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber esperado. De la que fue la mayor catástrofe demográfica de la historia, surgió, por increíble que parezca, un mundo completamente nuevo. Fue, de verdad, un renacer de sus propias cenizas. 50%, repito, un 50%. El número es fácil de decir, pero parémonos a pensar en lo que significa. La mitad de la población de toda Europa. En algunas ciudades la cifra subió hasta el 70%. Es que no hubo ni una sola familia que no perdiera a alguien. Es una escala de mortalidad que, sinceramente, hoy en día se nos escapa por completo a la comprensión. Es que este testimonio de Boccaccio es terrorífico. Y lo es porque no habla del colapso de los gobiernos o de la Iglesia, no, no. Habla del colapso total de lo más básico que tenemos como sociedad, la familia. El miedo era tan absoluto que era capaz de romper los lazos más fundamentales que unen a un ser humano con otro. Tremendo.
Y todo esto, como una ficha de dominó, desencadenó una cadena de consecuencias increíble. A ver, si desaparece la mitad de la mano de obra, ¿qué pasa? Pues que los campesinos que sobrevivieron, de repente tenían la sartén por el mango. Empezaron a exigir mejores salarios, más libertad, y claro, esto empezó a romper las bases del sistema feudal, que era súper rígido. Y no solo eso, de la impotencia más absoluta nacieron ideas completamente nuevas, como la cuarentena. Fue el primerísimo intento de organizar algo parecido a la salud pública. Pero esperad, que esta investigación forense tiene un último giro. Y es un giro importante porque significa que no podemos simplemente cerrar el caso, archivarlo en los libros de historia y olvidarnos. ¿Por qué? Porque esta historia, en realidad, no ha terminado. Y esta es la clave de todo, el punto final. Nosotros no erradicamos la peste negra, no la vencimos. La bacteria simplemente se retiró. Volvió a sus escondites naturales en las poblaciones de rodeadores y ahí sigue, latente. El enemigo nunca fue derrotado, solo está durmiendo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es, cuanto menos, inquietante. Nos recuerda lo frágiles que somos. Si una sola bacteria, un organismo invisible, fue capaz de rediseñar por completo la economía, la sociedad y hasta la cultura, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué podría hacer la siguiente?